Y si usted quiere retener entre un 70 y un 90% de información, tiene que escuchar, leer, escribir y repetir. Quiere decir que alguien que sale de la predicación, que se queda en su casa escuchando la prédica y va y le enseña a otra persona lo que aprendió, pueden pasar los años y todavía se va a acordar de este. ¿Estamos? Entonces los animo, no es un regaño, pero los animo, si no tienen ese hábito, podamos crear. No, que hermano yo no sé leer, no hermano que yo no sé escribir. Bueno, salga y repita lo que estamos viendo. Entonces es necesario que tengan la Biblia. Y quiero que anoten, o si no recuerden en su mente, el tema o el título para esta predicación es el efecto de la adoración en el discipulado. Y a los que ya me conocen saben que yo junto todo. Yo soy una licuadora. Hay iglesias que les encanta decir, allá es el evangelismo, allá es el discipulado, allá es la adoración, allá son las finanzas, y para mí todo es agarra y mete la licuadora y eso es lo mismo. No puedo hablar de una cosa sin la otra. No puedo discipular sin evangelismo. No puedo evangelizar si no estoy adorando. No puedo adorar si no estoy discipulando. No puedo orar si no tengo una vida de adoración. Entonces, como todo se engrana de una manera tan hermosa, yo quiero que podamos ver cómo se relaciona mi vida de adoración con la misión del discipulado. Porque nos encanta. ¿Qué es lo bueno de separar las cosas? Es que ellos adoran muy bien. Que adoren ellos. Es que yo discipulo muy bien. Yo discipulo. Pero ellos evangelizan. Que ellos evangelicen. Pero una cosa en Cristo lleva a la otra y lleva a la otra. ¿Soy adorador? ¿Qué efectos va a tener eso en mi vida de discipulado? Y para esto yo quiero que ustedes me copien un poquito y quiero aterrizar la palabra adoración. La palabra adoración en nuestro tiempo es muy bonito decir que vamos a adorar al Señor cuando le cantamos. Y adorar no es cantar alabanzas, pero cantar alabanzas sí hacen parte de la adoración. Esto lo saben muy bien, pero quiero ir a la parte más sencilla de la palabra adoración. Adoración significa postrarse. Es este acto que no nos gusta hacer. ¿A cuánto les gusta arrodillarse ante alguien? A algunos. ¿Y a otros? No es algo que nos guste mucho. Pero el interesante de postrarse es que esta palabra cobra sentido cuando es voluntario. Si viene alguien y te dice arrodíllese, sí, te estás arrodillando. Hay reverencia, pero no hay adoración. Entonces, si la adoración es postrarme, tiene que haber algo que me haga postrar. ¿Qué es? El reconocer cuál es mi posición frente al otro. Cuando alguien viene y yo veo que esa persona, yo dependo de esa persona para salir adelante, para vivir, para comer, para dormir en un techo, yo, sin que él me lo imponga, tomo la decisión de postrarme. Y si viene mi amo, si viene mi jefe, si viene mi Señor que es Jesucristo y yo me postro y Él me dice levántate y ve a tal lugar, ¿qué debería hacer yo? Pues esa es la otra palabra clave: obedecer. ¿Por qué? Porque si yo estoy dispuesto a arrodillarme y reconocer mi lugar frente al otro, cuando el otro mande, estoy dispuesto a hacer. Y esa es la parte que se entiende muy bien bíblicamente, porque en el tiempo de la Biblia habían amos y siervos. Pero un siervo no era un asalariado. Un siervo era aquella persona que disponía de toda su día, de toda su vida, para atender a su Señor. Entonces esa persona no tenía que preocuparse por cuánto ganaba, por cuánto no ganaba, por pagar el recibo. ¿Por qué?
Porque si él dependía completamente del amo. El amo le proveía su comida, el amo le proveía su techo, el amo le proveía su vestido, el amo le proveía hasta su recreación, todo. Entonces, si tu amo te provee todo, cuando llega tu amo, ¿qué haces tú? Pues te arrodillas, Señor, ¿qué quiere? ¿Qué le traigo? ¿Agüita? ¿Cafecito? ¿Le rasco la espalda? Uy, sí, qué rico. Ráscame la espalda. Pero usted lo está haciendo voluntariamente porque depende completamente. Bien. Obediencia. Vamos allá. Tengan esa otra palabra, es la siguiente. Obediencia. ¿Qué tiene que ver esto con el discipulado? Muchos de ustedes conocen o deberían conocer la Gran Comisión, ¿cierto? ¿Sí? ¿La conocen? ¿En dónde está? En la Biblia. Mateo 28, 19. Bien, ahí vamos bien. Vamos por buen punto. María se ganó un punto en este momento. Excelente. ¿Qué pasa con este Gran Comisión? Muchas personas le han llamado en algún momento la Gran Confusión. Porque la Gran Comisión hay una misión, pero la gente la está haciendo. No. ¿Por qué? Porque de pronto hay una gran confusión. Y quiero que vayamos no al versículo 19, que es donde está el mandato de ir. ¿Por qué no quiero que vayamos al 19? Porque el 19 inicia con un por tanto. Y cuando estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta, o este es un tips que les estoy dando a ustedes ahorita, que cuando usted vea un versículo que empiece por tanto, el por tanto es un término de conclusión. Está sintetizando, está resumiendo algo a causa de lo anterior. En Sopó está haciendo frío, por tanto pónganse chaqueta. ¿Se entiende, no? Pero si yo de repente me pongo aquí, oiga, ¿qué pasa con sus chaquetas que no se las han puesto? ¿Se las van a poner? No, ¿por qué? Porque no pueden llegar a la conclusión si no han entendido la razón. Entonces, el versículo 19 es la conclusión, pero no es la razón. Entonces, yo quiero que ustedes me acompañen y les voy a hacer que la Gran Comisión sea más grande. Va a empezar desde el versículo 16. Y en este contexto de Mateo 28, versículo 16, dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Qué pasó aquí? Resulta y acontece que van las mujeres a buscar a Jesús a la tumba y Jesús no está. Viene un ángel y le dice a las mujeres: oigan, díganle a los discípulos de Jesús que lo esperen en tal lugar. Y el versículo 16 nos empieza diciéndonos que los discípulos se fueron a Galilea, donde Jesús había ordenado. Versículo 17 dice que cuando le vieron, ¿qué hicieron? Esto fue lo que hicieron. Se postraron. Y si tú te postras ante Jesús, lo que Él te pida lo vas. Versículo 17 dice que algunos le vieron, le adoraron, pero otros dudaron. No sabemos qué porcentaje. No sabemos si era 50-50, 50-50. No sabemos si era 70-30. Lo que sí sabemos es que unos se postraron y otros será Jesús. ¿Ah? Versículo 18 dice: Jesús se les acercó, habló diciendo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la... Esta es la declaración de Jesús. Jesús le dice a sus discípulos, a tanto los que adoraron como a los que dudaron, les está diciendo: sí, Señor, yo bajé, yo descendí a lo profundo con sus pecados, pero volví, resucité en victoria, y al haber hecho eso, Dios me dio toda autoridad en él. ¿Y también en dónde?
Quiere decir que Jesucristo manda sobre el que manda. Si hay un presidente, ¿quién manda más? Si hay un rey en este mundo, ¿quién manda más? Si hay un zar en este mundo, ¿quién manda más? Si hay un jefe en este mundo, ¿quién manda más? ¿Por qué? Porque Jesús declaró que toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra. Y cuando los discípulos entienden esto, que mi Señor, a quien yo adoro, tiene toda la autoridad, ¿qué vas a hacer cuando Él te pida algo? Hacerlo. Pero si tú dudas, ay, ¿será? Muestra las manos. Muestra a ver. ¡Ay, qué va en la cara! El gesto que hacemos nosotros cuando dudamos, ¿cuál es? Y esta expresión es la que Jesús, cuando les dice quién es Él, cuando tú entiendes quién es Jesús, ahí viene el mandamiento. Por tanto, si tú me adoras y crees que tengo la autoridad sobre tu vida, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Qué van a hacer los discípulos? Que adoran y que creen. ¿Qué irán a hacer? Ir, levantarse e ir a testificar acerca de quién? De Jesús. Y aquí viene la segunda palabra para que la escriba ahí: obediencia. Si yo soy un adorador de Jesús, debo ser obediente a su mandato. No puede haber obediencia, no puede haber adoración sin obediencia. Es imposible. Ahora, ¿qué es obediencia? ¿Hacer? Ahora, ¿saben qué es lo interesante del tema de la obediencia? Lo interesante, para mí hay muchas cosas interesantes. Cuando usted me ve a mí en una clase, se cuenta que de 10 palabras voy a decir interesante 3. Y para mí todo es interesante. Pero en este caso de la obediencia, lo interesante es que hay una forma de obedecer, pero hay muchas formas de ser desobediente. ¿Cómo así, Andrés? Siempre que usted recibe una instrucción de su esposa, de su mamá, de su papá, de su esposo, hay muchas formas de desobedecer. ¿Cuál sería la primera forma de desobedecer? Que mi esposa me diga, porque antes yo daba ejemplos con mi mamá, de 12 años para acá doy ejemplos con mi esposa. Pero mi esposa me dice: amor, saca la basura. ¿Cuántos de ustedes hacen caso inmediato? Entonces, la primera manera de desobedecer es decirle: no lo hago. Y algunas veces lo hemos hecho así. Le dan una instrucción y uno muy rebelde se levanta y dice: no lo voy a hacer. Y se va para el trabajo. Lo curioso es que camino al carro estaba el tacho de la basura y usted pudo verla, pero no quiso. Eso es ser desobediente. Hay otra manera de ser desobediente. ¿Cuál es la otra manera de desobediente? Lo hago más tarde. Lo hago cuando yo quiera. Quiere decir que usted sigue en su computador, sigue en su celular, y por allá en la noche se acuerda: ay, ¿verdad? Lo voy a hacer. ¿Está obedeciendo? No, porque hacer las cosas que te piden cuando tú quieras, eso no es obedecer. A mí me pasa, no con la basura, con la cama. ¿A cuántos de ustedes no se pueden meter a bañar sin la cama tendida? A mi esposa. Mi esposa se levanta y minuto, es más, empieza como con su visión láser
a quemarme para levantarme de la cama y tender la cama de una. ¿Sí? Pero yo no. Para mí la cama puede estar extendida todo el día. Es más, para mí la cama puede estar así y yo la muevo así, me acuesto y vuelvo a acuesto y pues mi mañana va a estar igual. Pero por amor a mi esposa, yo sé que ella no se puede dormir en una cama extendida. Pues cuando me toca a mí tenderla, yo a veces la tiendo en la noche. Pero para mi esposa eso no está bien. Entonces, una manera más de desobedecer, ¿cuál es? Hacerlo, pero cuando yo quiera. Hay otra manera de ser desobediente. Andrés, bote la basura. ¡Ay! Lo voy a hacer. ¡Qué piedra! Y agarra esa basura y la coge y... No debería estar en esta casa y si me hubiera ido, si hubiera hecho caso. ¿A qué me casé? Y va boleando esa basura y eso va saliendo salpicando por todo lado. Queda más reguero que el que... ¿No les ha pasado, cierto? Esa tercera forma es una tercera manera de desobedecer. Si a usted lo mandan a hacer algo, pero lo hace renegando, está desobedeciendo. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que solo hay una manera de obedecer. ¿Cuál es? Ya. Ahora, no solo ya, sino, Milton, saca la basura. Sí, señora. Viene, recoge la del baño, llena aquí, recoge la del otro lugar, llena aquí, cierra la bolsa, se percata de que la sala no esté rota, pero igual camina, lleva la basura y volviendo a la casa dice, oye, se me salpicó un poquito, recoge un trapero y va trapeando. ¿Eso es ser qué? Y lava el trapero. Interesante, ¿por qué? Porque la obediencia, como no es impuesta, sino que debe surgir de mi adoración, el amor a mi esposa o a mi esposo, yo estoy dando el ejemplo, yo con el trapero porque yo soy hombre, pero si lo diera a mi esposa, de pronto ya daría el ejemplo con ella, hacia mí. El asunto es obedecer. Pero ese amor a mi esposa, esa adoración, yo te adoro, se ve reflejado en que yo quiero lo mejor para ella. Por tanto, si ella me pide un favor, yo lo voy a hacer, no en obligación, sino en adoración, para que ella se sienta bien. Y de pronto ya la tercera o cuarta vez que me pide el favor, ya no es necesario que me pase el favor, porque ya me va a coger un hábito y ya lo voy a empezar. Y le aseguro que cuando usted empiece a hacerlo, va a haber otra cosa. Ya no va a ser la basura, va a ser otra cosa y otra cosa. Pero a esto voy al tema de la obediencia, porque cuando como discípulos de Jesús o hijos de Jesús entendemos lo que Jesús hizo por mi vida, que es mi Señor, le ofrezco mi adoración a Dios, el resultado debe ser la obediencia. Y no es dudar. Ahora, ¿por qué digo que no es dudar? Porque si Jesús dice, vaya y a donde usted se mueva, haga discípulos. ¿Cómo se hace un discípulo? ¿Cómo se hace un discípulo de Jesús? Predicándoles de Cristo. Cuando usted le predica a alguien de Cristo y esa persona cree y usted la acompaña a crecer en Jesucristo, ese es un discípulo. Quiere decir que para que podamos cumplir el mandato de Jesús, tenemos que ir y... Quiere decir que si usted adora a Dios aquí, en mis acciones cuando salga al templo debo... Y es fácil predicar el evangelio. Pues quiero decirles algo, y es que antes de que Jesús los mandara, porque no es una opción, Jesús no está diciendo, hermanitos, les ruego que si me aman, por favor, prediquen mi nombre, porque es que yo necesito. ¿Jesús está rogando? ¿Jesús está pidiendo el favor? No, Jesús en su posición de Señor, a los que lo están adorando, oiga, ustedes que me están adorando,
Vayan y hagan discípulos. Una orden. Es que mi jefe, ¿quién tiene la autoridad? Es que estoy ¿quién tiene la autoridad? Es que mi esposo, ¿quién le está mandando? Señor. Lo interesante es que un par de capítulos antes, en Mateo 10, por favor háganme caritas cuando ya cansado, pastor. Escríbanlo porque yo hablo por toda la Biblia y me voy moviendo de un lado al otro y de pronto se pierde. ¿Listo? Lo interesante es que en el capítulo 10 de Mateo, Jesucristo les dice a los discípulos que se preparen porque Él los va a mandar a enseñar el Evangelio. ¿Vale? Pero miren lo que les dice ahí, les dice, yo los voy a mandar, bueno, predicar, desde el versículo 7, al ir predicando, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, hagan tal cosa, sanad, limpiar reposos, resucitar muertos, echar fuera demonios, bueno, mejor dicho, un montón de cosas. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo interesante? Que en el versículo 18 dice, y seréis llevados por causa mía ante gobernadores y reyes para testificarles a ellos. Y viene un componente interesante aquí, el discipulado. Porque cuando yo adoro a Dios y hago el discipulado de ir y predicar el Evangelio, ¿va a ser fácil? ¿No? ¿Va a tener problemas? ¿Va a tener dificultades en la familia? ¿Va a tener dificultades en el trabajo? ¿Va a tener dificultades dejando su anterior manera de vivir, dejando sus anteriores amigos que no lo dejan vivir como Jesucristo? Y dice aquí que si a causa de Jesucristo lo llevan a juicio, ¿eso está fuera del control de Dios? No, porque es para que usted testifique de Jesucristo. Vuelvo y pregunto, ¿es fácil testificar? Vamos a ver qué dice aquí. Mas cuando sean entregados, no se preocupen por lo que van a decir, porque les será dado en aquella hora lo que vayan a decir. Porque no sois vosotros los que vais a hablar, sino el Espíritu Santo de vuestro Padre va a ser quien hable a través de ustedes. Y esta promesa para mí es, al reconocer al Señor Jesucristo como mi Salvador y Señor, y al adorarle y al obedecerle, he sido sellado con el Espíritu Santo. Y lo que dice Jesús es, oiga, vaya y predique. Señor, no sé cómo. ¿Usted tiene el Espíritu Santo? Sí. Él le va a decir cómo. Predique. ¿Hay excusa? No. Ya no hay excusa. A mí me da risa un poquito porque es Dios quien te equipa, es Dios quien te manda, es Dios quien te acompaña, fue Dios quien te dio el mensaje, es Dios quien te da una promesa y es Dios el que te dice tranquilo que el Espíritu Santo le va a ayudar para que usted hable lo que yo le mandé a hablar. Es como si usted como hijo tuviera que comprarle algo a su padre el día del padre y no tiene plata. No sé si les pasó eso alguna vez, de hijos. Y como uno no tiene plata, no le compraba nada al padre. Pero curiosamente usted venía 2 días antes del día del padre y decía, papi, dame 5,000 pesitos. ¿Y qué hacía el papá? Se los daba. ¿Sabe por qué se los daba? Porque sabía, tenía la esperanza de que usted le iba a comprar. ¿Y yo por qué lo menciono? Porque así es Dios. Te manda a hacer algo, pero no te manda solo. Te da el Espíritu Santo, el poder, para que puedas cumplir lo que Él. Vamos un poquito más. Saltemos hasta Hechos, hermanos, por favor. Los hermanos que están en la clase conmigo están estudiando Hechos en las mañanas y saben que yo no puedo hablar de un capítulo de Hechos sin hablar del capítulo anterior, así que vamos a hablar de 10 capítulos de Hechos. No, mentira. Vamos a Hechos. ¿Ya están en Hechos? Viene después del Evangelio de Juan. Hechos capítulo 1, versículo 8
es la conexión con la gran comisión. ¿Lo tienen? 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? Ahora, ¿ese poder es para qué? Para ser testigos. Ese poder que tenemos en el Espíritu Santo, que nos permite adorar y obedecer a Jesús, es para que podamos ir y testificar. ¿Qué vamos a testificar? Que Jesucristo vino a este mundo, Hijo de Dios, murió por mis pecados, fue sepultado como ya había sido escrito en la palabra de Dios y quedó, resucitó al tercer día, venciendo la muerte y pagando por mis y siendo el camino para que yo pueda unirme ¿a dónde? Al Padre. Pero ese poder que tengo en el Espíritu Santo no es para sentarme en la silla, es para ir a... ¿Qué es testificar? Es hablar de lo que Jesús hizo en mi vida. Eso es. Y a quien usted le testifique y crea, usted tiene que cuidarlo como un discípulo. Tráelo a la iglesia, llévale la Biblia, léele la palabra de Dios, mándale los devocionales, orar por esa persona, porque cuando usted lleva el evangelio y alguien cree, no es para que usted lo deje tirado. Pastor, aquí le traigo a uno que oró, vea usted qué hace, ¿no? Porque ¿quién lo evangelizó? Usted. ¿Quién lo tiene que discipular? Usted. Y ese poder es poder de salvación, como dice Romanos 1:16. Escríbalo nomás. Que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para... ¿Usted quiere sentir el poder del fuego del Espíritu Santo? Predique. ¿Usted quiere sentir que el Espíritu Santo está con usted? Predique, porque cuando se conviertan personas, se va a manifestar el poder del Espíritu Santo. ¿En dónde? En usted. Quisiera preguntar, ¿cuántos tienen poder? Amén. Amén. Porque hablo de Cristo y hay salvación para las personas. Y ahora voy a ver el ejemplo. Ya hablamos de los principios, ¿no? Adorar a Dios, creer la obra de Jesucristo y obedecer al mandamiento. Ese es el principio del discipulado. Ese es el principio del discipulado. Pero vamos a ver a alguien que tuvo este encuentro con el Señor. Ahí en Hechos 9 está hablando de que viene Saulo, viene de perseguir a los cristianos, ve un resplandor que es Jesucristo con quien se encuentra, y lo interesante es que de este encuentro Saulo cae en tierra. Aquí, ¿quién lo hizo caer? A Jesús como que le gusta que cuando estemos al frente de él estemos como tirados, arrodillados. A Jesús no podemos llegarle como: hola Jesús, ¿qué quieres de mí? Cuéntame Jesús, tienes 10 minutos para hablar conmigo, no te voy a dar más, estoy muy ocupado Jesús. Pues si me vas a dar la sanidad, si me vas a dar lo que te va a pedir, bien y hablamos. Pero si me vas a dar órdenes, ahorita no estoy para ti Jesús. ¿Jesús quiere esa actitud? ¿No? Jesús nos quiere ¿dónde? Y tumba, bueno, Pablo se cae, cayó en tierra, oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la reacción de Pablo, de Saulo en ese momento es decir: ¿tú quién eres? Señor. Señor. Y ese es el punto clave de la adoración. Si tú no reconoces a Jesús como tu Señor, no lo adoras. Pero si tú lo reconoces como Señor, te es más fácil. Pablo, siendo un gran
maestro, un gran líder en el pueblo judío, cuando vio lo que vio, dijo, esto es de alguien mayor, esto es de un señor. Y su actitud ya no se centra en él, sino que ahora se centra en quien le habla y le dice, ¿quién eres, Señor? Pero cuando Saulo escucha lo que dice Jesús, esto está en el versículo 4 y 5 de Hechos 9, dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra él. Y temblando y temeroso, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Ven el proceso de discipulado aquí? Aquí lo vemos un poquito en desorden, pero se humilló, se postró en el piso, creyó que ese Señor es Jesucristo y después, ¿qué quieres que haga? Es una actitud de Señor, voy a hacer lo que me pidas. Ya no me importa la posición que tengo, ya no me importan mis estudios, ya no me importan mis jefes, ya no me importa la misión que tenía de matar a más cristianos, ya no me importa mi fama. Ahora me importa, ¿qué quieres que haga? Y estuvo un par de días como ubicándose en su nueva dinámica. Claro, es que no fue fácil. Era perseguidor de la iglesia y ahora era un predicador de Jesús. Pero versículos más adelante, después de que él recobró la vista, después de que se levantó y fue bautizado y fue lleno del Espíritu Santo, después de haber tomado alimento y haber recobrado fuerzas, muchas gracias, hermanos, voy a ir un par de días, pienso en lo que el Señor hizo conmigo y después hablamos. No, Señor. Versículo 19 y 20. Dice, estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que habían en Damasco. Y versículo 20. Y enseguida se puso a Cristo en las sinagogas, diciendo que este es el Hijo de Dios. Y todos los que oían quedaban atónitos porque decían, ¿cómo es posible que este hombre que era perverso ahora sea un apóstol de Jesucristo y esté haciendo discípulos? El llamado a ser discípulos era ¿para quiénes? Para nosotros, los discípulos de Jesús. Pero el ser discípulo no es una garantía de que yo voy a hacer la misión. Yo tengo que adorar a Dios, creer a Dios y predicar. Pero si no estoy predicando, es porque algo está fallando en mi vida de oración. Es porque hay un cortocircuito para los que saben de sistemas. Hay algo que no está conectando bien. Que hay una interferencia ahí. Yo quiero servirte, Señor. Ay, pero estoy cansado. Yo quiero servirte, pero es que, ay, ¿será que sí? Yo quiero ser. Cuando dudas, ¿quién está siendo el Señor de tu vida? Tú. Pero cuando estás seguro de que el Señor es Jesucristo, ¿hay duda? ¿Qué hay? Adoración y obediencia. Ahora bien, acompáñame en unos versículos más adelante. Hechos 17. Espero que se estén escribiendo los versículos. ¿Ya estamos ahí? Pablo, ¿no? Miren la dinámica de la vida de Pablo. Pablo no predicó una vez y ya. Pablo empezó a predicar en todo lugar, a toda hora. Y en el versículo 17 dice, después de pasar por Anfípolis, ¿qué estaba haciendo en Anfípolis? Testificando. Después de pasar por Apolonia, ¿qué hacía en Apolonia? Testificando. Llegó a Tesalónica, donde había una sinagoga de ¿quiénes?
Y versículo 2 dice, y Pablo, como era su costumbre. Cuando tienes una vida de adoración, el predicar la palabra de Dios se hace costumbre. ¿A dónde? Al de la panadería, al de la frutería, al del trabajo, al del bus. Acá no hay Transmilenio, ¿no? Y tengo que pedirles perdón, porque no siempre he vivido una vida en adoración. Primeramente a Dios, después a ustedes. Recuerdo un día que iba para un curso de evangelismo, porque a veces nos gusta capacitarnos en todo. Herramientas para evangelizar, herramientas para discipular, pero si mi corazón no está dispuesto a adorar, de nada. Iba para un curso de adoración. Y me llama el jefe del curso y me dice, Andrés, no tengo quien recoja al predicador. ¿Puedes ir al aeropuerto, recogerlo y yo te pago el taxi? Me fui por el predicador. Es un hombre de Euroasia, habla como 5 idiomas, dentro de los cuales habla inglés, pero español no. Yo no hablo inglés. Entiendo, no hablo inglés. Y lo recojo, no, ¿qué hubo, Basile? Listo, subite al taxi, bueno, todo el asunto. Ya estaba cansado un poquito, ya había esperado varias horas. Y él se sube adelante y yo me quedo atrás en el taxi, pero no quería hacer nada. No quería evangelizar. Y Basile, el profesor, empieza a hacerle preguntas al taxista. ¿En qué idioma? En inglés. Y yo miraba y yo, el taxista no sabe inglés. Y me pongo a traducir las preguntas de Basile al taxista, pero como no queriendo la cosa, como, ¿cómo estás? Qué bien, fine. Y que tu familia, family, qué bien, que su esposa, 2 hijas, he has a wife and 2 child, y todo este asunto en inglés, que parecía que el Espíritu Santo estaba ahí porque estaba interpretando idiomas, estaba entendiendo inglés, traduciendo español a inglés. Y créanme que lo que no podía pasar en mi mente, yo no quería testificar, pero mi profesor sí estaba siendo llamado a, y su adoración era tan insistente que yo le dije a Dios, Dios, está bien, no voy a descansar, voy a hacer lo que me pides. Y este hombre recibió al Señor y aprendió cómo estudiar la Biblia para enseñarle a su esposa y a sus hijos. En 1:10 de camino de taxi. En Bogotá es así los taxis, más de 1 hora. Lo que quiero decirles yo a ustedes, hermanos, es que a veces llevamos mucha vida, muchos días de cristianos, pero pasan las oportunidades y no las queremos aprovechar. Y yo no quería testificar, pero terminé testificando. ¿Y el poder era de Basile? No. ¿El poder fue mío? El poder fue del Espíritu Santo para salvación de ese taxista que se llama Francisco Fernando, uno de esos 2 nombres tiene, es con F, y su familia. Este Pablo tenía la costumbre, como Basile, de oportunidad que le daban. ¿Oportunidad qué? Predicar. Le estaban hablando de finanzas, que el dólar, que cayó, que descendió, y Basile sí descendió como Jesucristo descendió y luego subió. ¿Y es como qué? Le están hablando de café con aroma de mujer, que tiene un aroma increíble, riquísimo. Él dice, sí, como el aroma que son las oraciones por las cuales Jesús intercede por nuestra salvación. No pierdo oportunidad. ¿Por qué no pierdo oportunidad? Porque tiene una vida de adoración. Y la adoración se refleja en mi discipulado. Esto es muy interesante. Tenía la costumbre de ir a ellos y por 3 sábados, 3 semanas, porque eran 3
días santos o 3 sabbats, discutió con los judíos basándose en las Escrituras. La mejor manera de usted poder predicar a alguien de Jesucristo es conociéndolas. ¿Cuántas veces usted ha terminado peleando con alguien por predicar de Jesús? Hartas veces, ¿no? Pero porque a veces predicamos en nuestras fuerzas. Ay, es que el pastor dijo, es que yo me acuerdo que tal cosa. No, vamos a la palabra. Oye, ¿te gustaría a ti saber más? Abre tu Biblia. No tengo, toma una. Lee tal texto. Vamos a tal. ¿Qué ves? Eso es lo que hacía Pablo. Agarraba la escritura y decía, ¿qué viste? ¿Y qué tal? ¿Y qué sientes? ¿Y qué vas a hacer? Y entonces, ¿qué crees que quiere Dios de tu vida? Muy bien. ¿Acepta a Cristo? Sí. Oremos. Se ve fácil, ¿no? Cuando lo haces una costumbre, llega a ser fácil. Y explicando y demostrando que lo que decían las Escrituras era referente a que Jesucristo padeciese, o sea, muriese y resucitase de los muertos, y que Jesús es a quien Pablo les anuncia diciendo que es el Cristo. ¿Qué pasó con la iglesia? Algunos de ellos, versículo 4, creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, adoraron, y por lo tanto esta iglesia quedaba ¿en dónde? Tesalónica, ¿no? ¿Y ustedes qué creen? ¿Que ellos se quedaron con el evangelio y ya se durmió y se acabó? ¿Será que esta iglesia siguió adelante? A tal punto que luego Pablo más adelante se toma el tiempo para escribir una carta y se la manda a los cristianos. Entonces, ¿a dónde creen que vamos a ir? ¿Tienen ahí Primera Tesalonicenses? Solo quiero rescatar 3 cositas de los tesalonicenses, no es mucho. Una cosita de cada 2 capítulos. ¿Listo? Primera de Tesalonicenses capítulo 1. ¿Están ahí? ¿Estamos ahí? Esto es hermosísimo. Pablo, que fue el que llevó el evangelio, junto con Silas, en esta carta, dice versículo 1, capítulo 1, Pablo, Silvano, que es el mismo Silas, pero ahora hay uno más. ¿Quién es? Quiere decir que Pablo, en su función de hacer discípulos, seguía buscando otros discípulos. Y junto con Timoteo le enseña cómo discipular. Y hay algo interesante que dice aquí en el versículo 2, aparte del saludo que está en el versículo 1, dice que él, Silvano y Timoteo, dan gracias a Dios por toda la iglesia en Tesalónica, haciendo memoria de ellos en sus oraciones. Esto escríbalo, por favor, porque cuando usted discipula, tiene la responsabilidad de orar por sus discípulos. Es más, usted tiene la responsabilidad de orar por sus discípulos antes de predicarles de Cristo. Es que yo le predico y no me escucha. Póngalo en oración. Ore por él 3 meses orando. Y de pronto el Señor responde, ¿sí o no, Pastor Iván? Después de 3 meses que alguien esté orando por usted, algo me inquieta. Y predíquele, y predique. Pero Pablo hay algo que hacía en su discipulado y es, oraba por sus discípulos. Y versículo 3 dice, me acuerdo delante de Dios de la obra de ustedes de fe, de su trabajo de amor y de su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Estas 3 cosas son las que se evidencian en una iglesia que trabaja en el discipulado. Cuando usted le lleva el evangelio a alguien y esa persona cree, adora y discipula, trabaja en estos 3 ejes. Obra de fe es predicar la palabra de Dios. Trabajo de amor es servir en la iglesia. Y constancia en la esperanza es esperar ¿a quién? Jesucristo. ¿Y usted cómo espera a Jesucristo? ¿Con el cuarto sucio? Entonces ¿cómo es esperar a Jesús? ¿Teniendo una vida? Si yo estoy solo un sábado, yo tiendo la cama tarde.
muchas veces Cata la termina atendiendo. Aquí la idea no es que yo quede bien, me toca decir la verdad. Pero si yo sé que viene mi familia a visitar, ¿qué corro a hacer? Agarro esa cama y la atiendo y barro y cojo los zapatos y escóndalos ahí debajo de la... Porque la familia nunca mira debajo de la cama, ¿cierto? Esto es lo que hacen los discípulos de Pablo. Es tal el impacto de Pablo al predicar la palabra de Dios que sus discípulos, ¿cómo viven? Predicando la palabra, sirviendo a la iglesia y siendo firmes en la esperanza de la venida de Jesucristo. Todo esto se logra, versículo 5, pues el evangelio no llegó a vosotros solamente en palabras, sino en poder en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis qué clase de personas fuimos entre vosotros por amor a... ¿Cómo logro yo tener discípulos eficientes? Compartiéndola el evangelio. Con testimonio, porque dice como bien fuimos nosotros delante de ustedes, pero también con... Pareciera que la lista cada vez se va haciendo más larga, pero no, una cosa lleva a la otra, lleva a la otra. Y esto es el discipulado. Debería dolernos si nuestro discípulo no está hoy en la iglesia. Y yo haría una pregunta, ¿sabe usted dónde está su discípulo? ¿Dónde está? Ese, no sé qué palabra usar aquí. ¿Dónde está ese descarriado? ¿Será que se quedó? ¿Será que tal cosa? ¿Por qué? Porque Pablo cuidaba a tal punto que sabía hasta de quién la habían predicado. Pero fue tal el impacto de nuestra obediencia. Es que yo quiero que veamos eso. Mi adoración debe ser tal que impacta en mí a ser discipulado, pero también debe impactar en mis discípulos. Porque miren, este versículo 6 dice: y ustedes, mis discípulos, vinieron a ser imitadores de nosotros, recibiendo la palabra de Dios en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo, que de manera que han llegado a ser un modelo para otros creyentes. Cuando tú adoras al Señor y obedeces su gran comisión, nacen discípulos, así mágicamente. Te haces fértil espiritualmente. Discípulo no es buscar a alguien de la iglesia, venga lo discípulo. Discípulo es predicar y hacerlo crecer en el evangelio. Pero si tú modelas esa pasión, esa adoración a tus discípulos, ellos van a vivir haciendo lo mismo. Estudiando la palabra, creyendo al Señor y predicando. A tal punto que esta iglesia fue modelo para otros. ¿Cuántos quisiéramos que ICAT Sopó fuera un referente o fuera un modelo para las demás iglesias de Sopó y Cundinamarca? Que se dijera, oigan, a los de Bogotá, a los dormidos de Bogotá. Nadie me está escuchando en Bogotá, ¿no? Sean como los de Sopó. Sean como los de Sopó. Esa gente no se queda quieta. Parecen unas hormiguitas porque a todo lugar donde van les dan la oportunidad y van predicando. Y no predican así obligadamente por predicar. Ellos se van a la cabaña alpina, compran postres y a cada persona le regalan su postre y le predican. Porque es que acuérdense que ser obediente es hacer más. Es hacerlo bien. Si usted va a predicarle a alguien, invítele unas onces. No seamos chichipatos. Invítele un dulce por lo menos. Y nuestro testificar va de la mano del amor que tenemos a los perdidos y nuestro testimonio. Pero no lo olvidemos, no es en nuestras fuerzas, no es en el poder de Andrés. Todo esto es por el Espíritu Santo que vive. Y yo quiero orar en dos aspectos. Pidiendo perdón. Tenemos que reconocer. Cuando abrimos la Biblia y vemos que hemos hecho algo mal, toca pedir perdón. Pidamos perdón. Quiero invitarlos a que pidamos perdón. Señor, si no te he adorado
como es debido, quiero pedirte perdón. ¿Lo estoy diciendo yo? De la palabra. Y segundo, Señor, de aquí en adelante quiero adorarte, siendo fértil y trayendo discípulos rendidos a tus pies. ¿Cuesta? ¿Hacer discípulos cuesta? Toca orar por ellos, toca llamarlos, toca llevarles alguito, toca traerlos a la iglesia. Pero es que no lo hacemos para nosotros, lo hacemos para la gloria de ¿quién? Y porque Jesucristo es nuestro Señor y nos mandó. Es que me mandó Él. Es que me mandó Él. Hay un millón de ejemplos, pero vamos a orar. Hay un millón de ejemplos donde dice, ¿a quién te llamó Dios a servir? ¿A tu jefe, a los hombres o a Dios? No deberíamos parar. No deberíamos parar. La responsabilidad de evangelizar no es del pastor y de los líderes de la iglesia. La responsabilidad es de cada uno de nosotros. Así que si la iglesia está vacía, no ponga quejas atrás. Es que los pastores no predican y por eso la iglesia está vacía, hay sillas vacías. ¿La culpa es de quién? No estamos adorando a Dios como Él pide. Voy a orar. Y si usted quiere pedirle perdón a Dios, quiero que pase adelante y oremos y pidamos perdón. ¿Qué cosa no es? No tenemos que ser perfectos, ¿o sí? Pidamos perdón. Y si usted quiere empezar a adorar a Dios desde hoy, en su vida de discipulado, pidámosle más llenura del Espíritu Santo. Y voy a orar. Y si va a ir pasando, vamos a ir orando juntos. Es un clamor de iglesia, porque no lo hacemos por nosotros, lo hacemos para el Señor. Que si lo hacemos para el Señor, otras iglesias nos van a ver como un referente, gloria a Dios, no a nosotros, porque lo hacemos para Dios. Si usted quiere ponerse de pie, por favor, y quiere pedir perdón, quiere tener este tiempo para entregar su vida a oración, muchas áreas que nos entorpecen en nuestro discipulado, este es el momento de hacerlo. Y voy a pasar aquí al frente. Pasemos al frente. En ese aspecto de no más. No vivamos una vida para agradarnos a nosotros. Vivamos una vida para agradar al Señor. Y el Señor es fiel. Y nos va a usar para hacer la gran comisión. Señor Padre Celestial, oramos en esta mañana, Señor, en este tiempo, y es una oración de alegría, Padre Celestial, porque al abrir tu palabra surge una emoción, surge un fuego en nuestro corazón, en nuestra vida, un fuego ardiente que nos produce querer darte la gloria, la honra a ti, Señor, y predicar la salvación de tu Hijo Jesucristo, Padre, porque no la merecíamos. No hay nada que hayamos hecho nosotros para merecernos esa salvación, sino que fue por gracia y misericordia, Señor. Y lo único que nos pides es que vivamos una vida guiada por Jesucristo y tu Espíritu Santo, Señor. Lo único que esperas de nosotros es que cumplamos el llamado de ir y predicar a otras personas, Padre Celestial. Y los que estamos aquí al frente, Señor, lo hemos hecho mal. Nos hemos equivocado, nos hemos tropezado, hemos dejado nuestro ministerio, nuestra misión de evangelizar a un lado, Señor, por buscar otras cosas, Padre Celestial, que tú prometiste que nos las vas a dar también. Pero, Padre Celestial, te pedimos perdón de todo corazón. Perdónanos por las veces que hemos pensado que el evangelismo es para otras personas. Por las veces que hemos pensado que yo no tengo que ser testimonio en mi hogar y traer discípulos en mi familia. Por las veces que hemos pensado que es más importante trabajar, ganar plata y dar plata a la iglesia que ir y predicar el evangelio. Señores, es volver al origen. Es volver a lo que tú esperas de cada uno de nosotros, Señor. Y quiero orar por cada uno de los hermanos aquí al frente, Señor. No importa la edad, si eres joven, si eres adulto, si eres chica, si eres moreno, si eres blanco, Señor. Todos somos hijos tuyos y estamos llamados a discipular, Padre Celestial. Al alcance que tengamos la opción de discipular, Señor. Si es entre amigos, entre familia, entre empresarios, entre jefes, empleados. Tú sabes dónde, Señor. Pero que tu Espíritu Santo sea un fuego en mí, que no me permita parar de predicar tu palabra, Señor.
Que cada vez que yo vaya a la panadería del frente, Señor, con una sonrisa pueda decirle a la vecina: vecina, Dios le bendiga, gracias. Porque usted con su trabajo está alimentando a los hijos de Dios. Qué bendición la nuestra. Y que nuestro testimonio pueda traerla un día arrodillada a los pies de Cristo, a entregar su vida a ti, Señor. Úsanos, Padre Celestial. Aquí estamos, úsanos. No es una competencia, pero si cada uno cumple la labor, no vamos a caber en este lugar, Padre Celestial. En Cristo Jesús oramos por tu iglesia, Señor, gracias. Porque parar aquí al frente no es de cualquiera, es de valientes, Señor. Y los valientes somos los que reconocemos y tomamos medidas y cambiamos de dirección, Señor. Quiero también que a ellos les des sabiduría, les des entendimiento de la palabra de Dios, Señor. Y que ellos también sepan que pueden acercarse al grupo de líderes, a los pastores de la iglesia, para capacitarse y para, en familia, sentirse acompañados y hacer la misión, Padre Celestial. A eso nos has llamado y queremos invertir nuestro tiempo en hacer discípulos de Jesucristo, Padre Celestial. Gracias, Padre. Oramos en este tiempo, Señor, y te pedimos que te glorifiques en nuestra vida. Muchas gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Y alabemos al Señor y adoremos al Señor. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad contigo siempre quiero